Por favor, no me avergüences delante de mis nuevos amigos. Hoy, tú no eres nadie aquí. La frase, un susurro helado y cortante, salió de la boca de mi propia hija, Lucia, en medio del salón de bodas que yo mismo había pagado. Sus palabras no fueron un arrebato de ira, sino una sentencia, una destitución calculada y fría. Allí estaba ella, con su vestido de novia de diseñador de $20,000, una princesa en un cuento de hadas, financiado por el hombre al que acababa de borrar de la narrativa. Sentí el peso de cientos de miradas sobre nosotros, aunque nadie más pudo oír la cuchillada. En ese instante, bajo el resplandor de los candelabros de cristal, no vi a la niña que crié, sino a una extraña, una usurpadora de mis afectos, cuyo desprecio era el único pago por una vida de devoción. Aquel no fue el inicio de mi dolor, sino la confirmación final que mi alma necesitaba para ejecutar lo inevitable. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Roberto, un hombre de 68 años que dedicó 4 décadas de su vida al volátil pero gratificante mundo de las consultorías de inversión. Comencé con poco más que una mente disciplinada y la convicción de que la paciencia estratégica era la clave para construir un patrimonio duradero. Y así lo hice. Construí un legado desde cero, no para ostentar, sino para asegurar un futuro tranquilo y, sobre todo, para darle a mi única hija, Lucia, todas las oportunidades que yo nunca tuve. Tras el fallecimiento de mi esposa, ella se convirtió en el centro de mi universo. Me aseguré de que tuviera la mejor educación, las mejores ropas, los mejores viajes. Mi generosidad no conocía límites, pues creía, ingenuamente, que estaba invirtiendo en su felicidad y en la formación de su carácter. Con el tiempo, sin embargo, mi amor incondicional fue malinterpretado. Se convirtió en una expectativa, un derecho adquirido. Lucia, ahora con 32 años, había adoptado un estilo de vida que superaba con creces sus modestos ingresos como coordinadora de eventos. Una vida que yo subsidiaba en silencio. Cada capricho, cada deseo de pertenecer a una élite social que despreciaba mis orígenes humildes, era financiado por mis décadas de trabajo. La llegada de su novio Marco, y especialmente de su madre, Verónica, una socialité con una visión transaccional de la vida, aceleró la erosión de su carácter. Mi hija comenzó a verme no como su padre, sino como un cajero automático, una reliquia de un pasado sencillo del que se avergonzaba. La tensión había sido palpable en los meses previos a la boda. Recuerdo perfectamente la tarde en que fui convocado a su lujoso apartamento, un espacio minimalista y frío que parecía diseñado para una revista de arquitectura, no para ser un hogar. Lucia y Verónica me esperaban sentadas en un sofá blanco impecable, un frente unido de poder y expectativas. Me hablaron de tradiciones familiares y de la importancia de un evento inolvidable, pero sus sonrisas forzadas y sus miradas calculadoras solo delataban un único propósito: asegurarse de que el patrocinador principal no flaqueara en la recta final. Cada palabra era un código para una nueva exigencia financiera, y yo, sentado frente a ellas, sentía el peso de su ingratitud como una capa de hielo formándose sobre mi corazón. Observé la dinámica con una calma que ellas confundían con debilidad. Verónica, con su elegancia estudiada, guiaba la conversación, mientras Lucia asentía, reforzando cada punto con una mirada de impaciencia. Querían un fotógrafo de renombre, flores importadas de Holanda, una orquesta de 12 músicos. La lista era interminable, un monumento a su ambición social. Yo ya había previsto esto. Hacía años que observaba la transformación de mi hija, cómo su dulzura se había endurecido hasta convertirse en una coraza de cinismo y codicia. No estaba sorprendido, solo profundamente entristecido.
Aquella conversación no era sobre una boda. Era sobre la liquidación final de nuestra relación, donde yo debía pagar hasta el último céntimo de afecto que alguna vez existió. El día de la boda llegó, un evento grandioso celebrado en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad, exactamente como ellas lo habían planeado. Cada detalle, desde las copas de champán grabadas hasta el menú de 5 platos, gritaba opulencia. Caminé entre los invitados, una multitud de rostros desconocidos que sonreían y elogiaban el buen gusto, ignorando que el arquitecto silencioso de todo aquel esplendor era el hombre discreto del traje de lino que observaba desde un rincón. Me sentía como un fantasma en mi propia fiesta, un proveedor invisible cuya única función ya había sido cumplida: pagar la cuenta. Vi a mi hija reír y brindar, moviéndose con la gracia de quien ha nacido para ese mundo, un mundo que yo le había comprado. El momento de los discursos fue el preludio de la ejecución. Verónica tomó el micrófono y habló con una elocuencia ensayada sobre la maravillosa unión de 2 familias, pintando un futuro brillante para la joven pareja. Luego fue el turno de Lucia. Se levantó, radiante, y agradeció a sus amigos por su apoyo. Agradeció a la familia de Marco por acogerla con tanto cariño. Y entonces, con una pausa dramática, miró a Verónica y dijo: «Y especialmente a ti, Verónica, por ser la madre que siempre soñé tener». El salón estalló en aplausos. Un elogio florido y exagerado que fue, en su esencia, una daga directa a mi corazón. No me mencionó ni una palabra. El hombre que la crió, que la cuidó, que financió hasta el aire que respiraba, simplemente no existía. La humillación fue pública y deliberada. El silencio de su discurso fue más elocuente que cualquier insulto. Vi a algunos viejos amigos de la familia mirarme con una mezcla de lástima y confusión. Mantuve la compostura, una máscara de serenidad que había perfeccionado a lo largo de los años. No iba a darles el gusto de verme derrumbado. Esperé a que los aplausos se apagaran, a que la atención se desviara hacia el corte del pastel. Me acerqué a ella con la intención de ofrecerle una última oportunidad, una última migaja de mi esperanza. Quizás fue un error, un descuido en su discurso. Necesitaba escucharlo de sus propios labios. Cuando estuve a su lado, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría irritación. Apenas me miró a los ojos. «Felicidades, hija». «Estás preciosa», dije, mi voz apenas un susurro. Fue entonces cuando se inclinó hacia mí, asegurándose de que solo yo pudiera escuchar su veneno. «Por favor, no me avergüences delante de mis nuevos amigos. Hoy, tú no eres nadie aquí». El golpe fue certero, preciso. No había error ni descuido. Era un repudio absoluto, una aniquilación de mi identidad como su padre en el día más importante de su vida, un día que yo había hecho posible. Me aparté de ella, no con rabia, sino con una claridad gélida y absoluta. Aquel acto de crueldad innecesaria era la prueba final que había estado esperando, aunque una parte de mí rezaba por no recibirla nunca. Era la justificación que necesitaba para activar el plan de contingencia que había diseñado meticulosamente en la sombra de mis crecientes sospechas. Ella no lo sabía, pero con esas simples palabras no me había borrado a mí. Había sellado su propio destino. Acababa de encender la mecha de una demolición controlada, y los cimientos de su vida de fantasía estaban a punto de desmoronarse. Mientras regresaba a mi mesa, sentí una extraña calma apoderarse de mí. El dolor estaba allí, profundo y real, pero estaba encapsulado en una capa de resolución. Observé el salón. La primera fase de mi estrategia se desarrolló en el silencio y la confidencialidad del despacho de mi abogado, el doctor Almeida, un hombre que conocía mi vida y mis finanzas mejor que nadie. Le presenté mis temores y mi plan preliminar. No quería desheredarla, sino reeducarla. Quería forzarla a confrontar el mundo real, un mundo que yo le había evitado diligentemente.
Durante meses trabajamos en la creación de un instrumento legal inexpugnable, un fondo fiduciario irrevocable. Cada cláusula, cada condición fue debatida y pulida hasta convertirse en una herramienta de precisión, diseñada no para castigarla eternamente, sino para guiarla a través de un arduo camino hacia la madurez y la autosuficiencia. Era el acto de paternidad más severo y, a la vez, más amoroso que jamás había concebido. El núcleo del fideicomiso se construyó sobre pilares de responsabilidad ineludible. Cada dólar que ella pudiera recibir en el futuro estaba condicionado no a mi voluntad, sino a sus propias acciones. El acceso a los fondos no sería un regalo, sino una recompensa por un crecimiento demostrable. Almeida me advirtió de la dureza de las condiciones, de la ruptura que inevitablemente causarían. Pero yo sabía que una ruptura controlada era preferible al colapso total que su estilo de vida parasitario garantizaba. Estaba construyendo un cortafuegos para detener el incendio de su propia autodestrucción, aunque eso significara que las llamas me alcanzaran a mí primero. Era una apuesta a largo plazo sobre su carácter, una que tenía que hacer. La primera cláusula, la más fundamental, estipulaba que Lucia debía conseguir y mantener un empleo a tiempo completo, por sus propios méritos, durante un mínimo de 2 años consecutivos. No bastaría con un puesto simbólico en la empresa de un amigo. Se requerirían informes de desempeño, recibos de sueldo y pruebas de su contribución real. Quería que sintiera el peso de cada jornada laboral, la satisfacción de un salario ganado con esfuerzo, la ansiedad de tener que ajustarse a un presupuesto. Quería que entendiera en sus propios huesos el valor del dinero que con tanta facilidad había derrochado, que aprendiera que la dignidad no se compra. Se gana entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Además, el plan incluía una cláusula educativa. Para desbloquear cualquier beneficio futuro, tendría que completar con éxito un curso certificado en gestión financiera personal. Se había movido por la vida con una ignorancia financiera asombrosa, tratando mi cuenta bancaria como un recurso natural inagotable. Esta condición la obligaría a aprender sobre presupuestos, ahorros, inversiones y deudas. Debía entender el lenguaje del mundo que tan desesperadamente quería habitar, no como una invitada que consume, sino como una participante que comprende las reglas. El conocimiento sería su única herramienta para construir un futuro que no dependiera de la caridad de otros, incluido yo. Era una lección que valía más que cualquier herencia. La tercera condición era la más personal y quizás la más crucial. Exigía su participación en sesiones de terapia familiar, con un profesional aprobado por el fideicomiso. Su comportamiento no era solo producto de la codicia, sino de problemas emocionales más profundos. Una inseguridad abismal, una necesidad desesperada de validación externa y una alarmante falta de empatía. No esperaba que estas sesiones repararan nuestra relación de la noche a la mañana, pero sí que le proporcionaran un espejo en el que viera el reflejo de sus propias acciones. Era una oportunidad para que desmantelara la narrativa de víctima que había construido y asumiera la responsabilidad de la persona en la que se había convertido. Paralelamente a la construcción de esta fortaleza legal, comencé la segunda fase de mi plan, la reestructuración de mi propia vida para crear una ilusión de declive financiero. Vendí la casa familiar, una mansión que para Lucia era el símbolo de su estatus y su derecho de nacimiento. La noticia la recibió con una mezcla de pánico y desdén. ¿Cómo podía yo despojarla de su futuro hogar? Me mudé a un apartamento elegante pero considerablemente más modesto. Justifiqué la venta como una necesidad de liquidez para la jubilación. Liquidé otros activos visibles, moviendo el capital a inversiones discretas y de bajo perfil, lejos de su radar. Empecé a interpretar el papel del jubilado cuyas finanzas se estaban encogiendo.
Esta estrategia de aparente vulnerabilidad fue el cebo perfecto. Creyendo que mis recursos se estaban agotando, Lucia y Verónica intensificaron su presión. Sus exigencias para la boda se volvieron más descaradas, más urgentes. Cada conversación era una negociación, cada llamada un intento de extraer más fondos antes de que el grifo se secara. No se daban cuenta de que cada petición extravagante, cada muestra de manipulación emocional, estaba siendo meticulosamente documentada por mí. Guardaba correos electrónicos, mensajes de texto, notas de cada conversación. Estaban construyendo, sin saberlo, el caso en mi contra, proporcionándome todas las pruebas que justificaban la severidad de las cláusulas que yo había impuesto. Su complacencia se convirtió en mi mayor aliada. Me veían como un viejo terco pero manejable, un obstáculo final antes de asegurar el estilo de vida que anhelaban a través del matrimonio con Marco. Mi negativa a financiar sus caprichos más absurdos, como un viaje a París para inspirarse para la decoración, las frustraba, pero también reforzaba su creencia de que mi fortuna era finita. Se volvieron descuidadas, revelando su verdadera naturaleza con una claridad espantosa. En una ocasión, escuché a Verónica aconsejar a mi hija sobre cómo usar la culpa y el chantaje emocional para convencer a su padre. Estaban tan absortas en su juego que no vieron que el tablero era mucho más grande de lo que imaginaban. Dentro de este complejo ajedrez, Marco, el novio, era la pieza que ellas no habían sabido valorar. Al principio lo vi como un cómplice pasivo, un joven de buena familia arrastrado por la ambición de su madre y su prometida. Sin embargo, en las cenas y reuniones familiares, empecé a notar algo en su mirada, una incomodidad, un destello de decencia que luchaba por no extinguirse. Veía cómo observaba el trato condescendiente de Lucia hacia mí, y una sombra de desaprobación cruzaba su rostro, aunque nunca se atrevía a verbalizarla. Vi en él no a un enemigo, sino a una variable incierta, un posible aliado de la justicia. Decidí arriesgarme. Lo invité a almorzar una semana antes de la boda, con el pretexto de tener la tradicional charla de suegro a yerno. Elegí un restaurante discreto, lejos de los círculos sociales que frecuentaban. No ataqué a Lucia ni a su madre. En cambio, le hablé de la niña que Lucia había sido, de su bondad y su luz, y le expresé mi preocupación por la mujer en la que la presión social la estaba convirtiendo. Le hablé del verdadero significado de la riqueza, que no es tener, sino ser. No le pedí que tomara partido, solo le pedí que observara con el corazón abierto. Su reacción fue la que esperaba. Confesó sentirse incómodo con la dinámica, con la forma en que el dinero parecía ser el único tema de conversación, el único motor de todas las decisiones. Amaba a Lucia, o al menos a la versión de ella que creía que aún existía, bajo capas de ambición, pero temía por su futuro juntos. Vio que mi preocupación era genuina, la de un padre que teme perder a su hija no por un matrimonio, sino por la corrupción de su alma. En ese momento supe que mi instinto no me había fallado. Marco no era un parásito, era un hombre decente atrapado en una red tóxica. Al final de nuestro almuerzo, saqué de mi maletín un sobre lacrado. Era un documento pesado, oficial. Se lo entregué y sus ojos mostraron confusión. «Marco», le dije con toda la seriedad que pude reunir, «espero sinceramente que nunca necesites abrir esto. Pero si llega un día, un momento en que presencies a Lucia, deshonrarme de una forma que te demuestre que no le queda corazón, quiero que abras este sobre. Contiene la verdad sobre el futuro que todos creen conocer. Confío en tu juicio para saber cuándo y cómo usar esa verdad». Me miró fijamente, comprendiendo. Ahora, de vuelta en el salón de bodas, tras la humillación pública, mis ojos buscaron a Marco a través de la multitud. Lo encontré de pie, cerca de la barra, observándome. Su rostro era una máscara de conmoción y disgusto. No me miraba a mí con lástima, sino a su nueva esposa, con una expresión de profunda decepción.
Nuestros ojos se encontraron por un instante a través del salón. Fue un intercambio silencioso, pero cargado de significado. Le di un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Era el momento. Supe que él lo sabía. Vi cómo su mano se deslizaba dentro de su smoking, buscando el sobre que le había confiado. Observé cómo sacaba el sobre lacrado. Sus dedos temblaron ligeramente al romper el sello. Lo abrió y comenzó a leer la primera página. Vi la secuencia de emociones recorrer su rostro como una tormenta rápida y violenta. Primero la confusión, al no entender de qué se trataba. Luego el asombro, al comprender las cifras de mi patrimonio. Después la incredulidad, al leer las cláusulas del fideicomiso. Y finalmente, una expresión que nunca había visto en él, una determinación fría, una resolución de acero. El joven pasivo y complaciente había desaparecido. En su lugar había un hombre que acababa de descubrir que tenía el poder de cambiarlo todo. El plan de desmantelamiento sistemático de su mundo de fantasía estaba en marcha. Yo había construido la maquinaria, pero la llave de ignición se la había entregado a Marco. Durante mi investigación, al documentar la codicia de Lucia, descubrí que su traición era más profunda de lo que imaginaba. No solo me veía como un banco, sino que activamente se burlaba de mi ingenuidad con Verónica. Mi plan no solo atacaría su seguridad financiera, sino que expondría la podredumbre de su carácter ante el único hombre cuyo respeto aún podría haber valorado. Era un ataque quirúrgico a la base misma de su estatus. Marco dobló los papeles, los guardó en el bolsillo y se enderezó. Su mirada se fijó en Lucia, que reía con un grupo de amigos, ajena a la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. Luego, con una calma que me recordó a la mía, comenzó a caminar hacia el pequeño escenario donde la orquesta descansaba. Su paso era firme, deliberado. La gente se apartó a su paso, asumiendo que el novio feliz iba a ofrecer otro brindis. Verónica le sonrió con aprobación, creyendo que su yerno iba a seguir con el guión de la noche perfecta. La ejecución de mi plan no sería un acto de confrontación directa de mi parte. Eso habría sido demasiado simple, demasiado predecible. Les habría permitido pintarme como el padre vengativo y resentido. No, mi revancha sería más elegante, más devastadora. Sería ejecutada por uno de los suyos, por el hombre que Lucia y Verónica creían tener completamente bajo su control. El desmantelamiento de su reputación y su futuro sería un espectáculo público, presenciado por la misma alta sociedad que tanto se esforzaban por impresionar. La ironía era tan cruel como justa. Observé a Marco tomar el micrófono de su soporte. Dio un ligero golpe para asegurarse de que funcionaba. El suave sonido retumbó en el salón y gradualmente las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se volvieron hacia él. Lucia lo miraba con una sonrisa radiante, esperando más elogios, más adulación. Su arrogancia la había cegado por completo. No podía ver la tormenta en los ojos de su marido. No podía ver que no estaba a punto de ser alabada, sino de ser juzgada. El momento que yo había planeado durante tanto tiempo había llegado. Mi rol como actor principal había terminado. Ahora era un simple espectador. Había colocado cada pieza en el tablero. Había anticipado cada movimiento. Mi estrategia se basaba en la premisa de que, en el fondo, la codicia siempre se vuelve descuidada y la decencia, cuando es empujada al límite, finalmente se defiende. Marco, de pie en ese escenario, con la verdad en su bolsillo y la justicia en su corazón, era la prueba viviente de mi tesis. El silencio en el salón era ahora total. Marco carraspeó, sus ojos recorrieron a la multitud y finalmente se posaron en su esposa. Su expresión ya no era de amor embelesado, sino de una seriedad solemne y grave. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz clara y firme, resonando a través de los altavoces. «Quisiera proponer un último brindis esta noche. Un brindis a la verdad». La elección de sus palabras fue como la primera gota de lluvia antes de un diluvio. Lucia dejó de sonreír. La reviravolta había comenzado. El despertar al desastre comenzó con una simple frase.
Un brindis a la verdad. Las palabras de Marco flotaron en el aire viciado de opulencia y sentí cómo la atmósfera del salón cambiaba instantáneamente. La música se había detenido. El murmullo de las conversaciones se extinguió y un silencio denso, premonitorio, se apoderó de los 200 invitados. Lucia, que momentos antes era la encarnación del triunfo, ahora tenía una expresión de desconcierto. Verónica, a su lado, forzó una sonrisa, como si se tratara de una broma extraña del novio. Pero yo, desde mi mesa, sabía que no había broma alguna. Estábamos en el umbral de las consecuencias, y la puerta se estaba abriendo de par en par, revelando un paisaje que ninguno de ellos estaba preparado para contemplar. Marco no esperó. Con una calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar, continuó. Esta noche celebramos en este magnífico lugar, disfrutamos de esta comida exquisita y brindamos con este champán. Y todo esto, hizo una pausa, sus ojos buscando los míos a través del salón, ha sido posible gracias a la inmensa generosidad de un solo hombre, mi suegro, Roberto. Mi nombre, pronunciado con tanto respeto y claridad, fue la primera onda de choque. Vi a Lucia crisparse, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Verónica perdió el color de su rostro. Había comenzado el desmantelamiento público. Marco no le dio tregua, y mientras intentaba procesar esas palabras tan duras, continuó, su voz firme como la de un fiscal, descubrí que estabas profundamente equivocada. Tu padre no es nadie. Es el arquitecto silencioso, el único arquitecto de todo el futuro con el que siempre has soñado. En ese momento, sacó de su bolsillo los papeles que yo le había entregado. Los desdobló lentamente, el crujido del papel amplificado por el silencio del salón. El sobre que había sido mi apuesta se convertía ahora en el arma de la ejecución. Cada uno de los presentes se inclinó hacia adelante, cautivado por el drama que se desarrollaba. Un espectáculo mucho más interesante que cualquier boda. Verán, dijo Marco a la audiencia, mi suegro, en su sabiduría, ha pasado el último año tomando medidas para asegurar el futuro de Lucia. Medidas que la protegerán de las malas influencias y sobre todo de sus peores impulsos. La humillación de Lucia se transformaba ahora en un pánico palpable. Intentó decir algo, un Marco para, pero su voz se quebró, un sonido inaudible bajo el peso de la atención pública. Él la ignoró y levantó la primera hoja. Descubrí, por ejemplo, que el patrimonio de mi suegro, que algunos creían en declive, es, de hecho, mucho más vasto de lo que nadie en esta sala podría haber imaginado. La revelación financiera fue un golpe maestro, redefiniendo el juego por completo. El aislamiento de Verónica fue inmediato. Las miradas de sus amigas y rivales sociales ya no contenían envidia, sino una mezcla de schadenfreude y desprecio. Había apostado todo a esta unión, viéndola como una fusión de imperios que la consolidaría en la cima de la jerarquía social. Ahora se revelaba que no solo había juzgado mal el carácter de su nuera, sino que también había subestimado espectacularmente al hombre que consideraba un peón. Su estatus, tan dependiente de las percepciones y las alianzas, se evaporaba en tiempo real. Era una paria en su propio paraíso artificial, y su rostro lo reflejaba con una palidez mortal. Sin embargo, la voz de Marco retumbó, atrayendo de nuevo toda la atención. Ese patrimonio no está disponible como algunos podrían esperar. Roberto, previendo la necesidad de guiar a su hija, ha transferido la totalidad de su fortuna a un fondo fiduciario irrevocable. Explicó brevemente el concepto a la audiencia atónita, describiéndolo como una caja fuerte cuyo contenido solo podía ser liberado bajo condiciones muy estrictas. La palabra irrevocable resonó en el salón como el cierre de una puerta de acero. El mundo de dinero fácil, de lujos bajo demanda, acababa de terminar para Lucia, y el anuncio se estaba haciendo frente a todos sus admiradores. La ruptura de vínculos se aceleraba.
Lucia miró a su marido en el escenario y la adoración en sus ojos había sido reemplazada por un odio puro y gélido. El hombre que debía ser su socio en la conquista del mundo se había revelado como el guardián de su jaula. La complicidad que los había unido, una complicidad basada en la ambición compartida, se hizo añicos. Él no la estaba defendiendo, la estaba sentenciando, y lo hacía voluntariamente, aliándose con el hombre que ella había repudiado. Para Lucia, aquello era la traición definitiva, una que superaba con creces cualquier cosa que ella hubiera hecho. Entonces, Marco comenzó a leer las cláusulas, una por una, como si leyera los cargos en un tribunal. Cláusula primera: para recibir cualquier beneficio del fondo, Lucia deberá obtener y mantener un empleo remunerado a tiempo completo, basándose únicamente en sus propias capacidades, por un periodo no inferior a 24 meses consecutivos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La idea de Lucia Vargas trabajando de 9 a 5 era tan ajena a su identidad pública como la de un pájaro nadando. Su pérdida de estatus era ahora cuantifiable. Pasaba de heredera a candidata a un puesto de nivel de entrada. Cláusula segunda. Continuó implacable. Deberá completar un curso certificado de gestión financiera y presentar un presupuesto personal detallado al comité del fideicomiso para su aprobación. El objetivo es que aprenda a ser una socia financiera en este matrimonio y no una simple beneficiaria. La humillación se acumulaba capa sobre capa. No solo la estaban obligando a trabajar, sino que estaban declarando públicamente su incompetencia para manejar su propia vida. El sueño de una vida de ocio y compras se transformaba en la pesadilla de las hojas de cálculo y la responsabilidad fiscal. El golpe final fue la tercera cláusula. Y finalmente, deberá asistir a un mínimo de 50 sesiones de terapia familiar para abordar y resolver patrones de comportamiento disfuncionales, específicamente en las áreas de empatía, gratitud y respeto. Si las cláusulas anteriores habían sido un shock, esta fue una detonación nuclear. Marco no solo estaba exponiendo su dependencia financiera, sino que estaba diagnosticando públicamente sus fallos de carácter. La estaba declarando frente a todo su mundo como una persona moralmente deficiente que necesitaba una rehabilitación forzosa. La cara de Lucia se descompuso por completo. Las lágrimas de rabia y vergüenza corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Se quedó allí, en medio del salón, una novia abandonada en el altar de su propia ambición. Buscó una cara amiga en la multitud, un gesto de apoyo, pero solo encontró miradas de curiosidad morbosa, de lástima o de disimulado placer. Su círculo social tan cuidadosamente cultivado se reveló como lo que siempre fue, una colección de espectadores oportunistas, listos para disfrutar de su caída tanto como habían disfrutado de su ascenso. Su aislamiento era absoluto. Verónica, finalmente saliendo de su estupor, intentó moverse hacia el escenario, quizás para detener a su hijo, para salvar lo que quedaba del desastre. Pero era demasiado tarde. El daño era irreparable. Su proyecto de familia perfecta, de poder y prestigio, estaba en ruinas. La humillación de Lucia era su humillación. La exposición de la codicia de su nuera era la exposición de la suya propia. Estaban tan entrelazadas en su ambición que ahora también lo estaban en su caída. Su intento de intervención se vio patético, el gesto inútil de alguien que intenta detener un tsunami con las manos. Marco concluyó su discurso, que ya no era un brindis, sino un manifiesto. Como su esposo, apoyo plenamente cada una de estas condiciones, declaró, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. No porque quiera verla sufrir, sino porque la amo lo suficiente como para querer que se convierta en la mejor versión de sí misma. Estaré a su lado en cada paso de este difícil camino. Con estas palabras selló su posición. No era su salvador, sino su guardián. No la abandonaba, pero la confinaba a un nuevo tipo de vida, una que ella nunca había elegido y que ahora no podía escapar.
Mientras el salón bullía en un caos de susurros y miradas furtivas, yo me levanté. Mi momento había llegado, no para hablar, sino para actuar. Con una calma que contrastaba violentamente con la tensión en la sala, alicé mi chaqueta y comencé a caminar hacia la salida. No miré a nadie, ni a mi hija destrozada, ni a Verónica petrificada, ni siquiera a Marco, el ejecutor de mi plan. Mi presencia ya no era necesaria. La maquinaria de las consecuencias estaba en marcha y seguiría funcionando por sí sola, impulsada por la fuerza de la verdad que acababa de ser liberada. Mi camino hacia la puerta fue como caminar por el epicentro de un terremoto. La gente se apartaba, creando un pasillo para mí. Sentí sus ojos sobre mí, pero sus miradas ya no eran de lástima, sino de asombro y quizás de un nuevo tipo de respeto. Veían al nadie que, en silencio, había demostrado ser el jugador más poderoso de la sala. No había levantado la voz, no había hecho una escena, simplemente había permitido que las acciones de los demás revelaran su propia naturaleza y cosecharan sus justas recompensas. La justicia a veces es más efectiva cuando es silenciosa. Al llegar a la puerta del gran salón, me detuve por un instante y miré hacia atrás. La imagen quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mi hija sola en medio de la multitud, llorando no por amor perdido, sino por un futuro de lujo que se le había escapado de las manos. Verónica a su lado no la consolaba, sino que miraba a su alrededor, evaluando el daño a su propia reputación. Y Marco, de pie en el escenario, observando la escena con una expresión de triste resolución. Era un cuadro perfecto de la ruina emocional, una pintura sobre la bancarrota del alma. Salí al aire fresco de la noche que se sintió como una liberación. El sonido de la fiesta, ahora un murmullo caótico, se fue apagando a mis espaldas. No sentía euforia ni placer por la venganza. Sentía una profunda y sombría sensación de orden restaurado. Había podado el árbol de mi familia de sus ramas podridas, una operación dolorosa, pero necesaria para que el tronco tuviera alguna posibilidad de sanar. Sabía que el camino de Lucia sería largo y arduo, y que quizás nunca me perdonaría. Pero le había dado algo más valioso que mi perdón. Le había dado la oportunidad de ganarse el suyo. Mientras mi coche se alejaba del club, las luces de la fiesta menguando en el espejo retrovisor, me permití respirar hondo por primera vez en mucho tiempo. El peso de la decepción y la carga del secreto se habían levantado de mis hombros. Había impuesto las consecuencias no como un acto de crueldad, sino como el último recurso de un padre. La vida que Lucia y Verónica habían conocido, una vida de parasitismo glamuroso, había terminado oficialmente. Ahora comenzaba la verdadera lección, aprender a vivir con las consecuencias de sus propias elecciones, sin red de seguridad, sin patrocinador. El mundo de Lucia no solo se estaba desmoronando, ya era polvo. La caída fue rápida, pública y sobre todo justa. Estaba desprovista de su futuro prometido, de su estatus social, de la admiración de sus pares y de la lealtad de su esposo. Su identidad, tan cuidadosamente construida sobre los cimientos de mi fortuna, había sido demolida. Por primera vez en su vida, Lucia Vargas estaba completamente sola, forzada a mirar a la mujer en el espejo y a confrontar el hecho de que la arquitecta de su propia ruina era ella misma. En el silencio de su nueva y vacía realidad, en el eco de la humillación pública, la semilla de la redención tendría que encontrar un suelo, por más árido y rocoso que fuera, para germinar. Estaba en el fondo de un abismo que ella misma había cavado con su desprecio. Ahora solo le quedaban dos opciones. O se dejaba consumir por la oscuridad de su resentimiento, o comenzaba la dolorosa y solitaria escalada de vuelta a la luz. Una escalada que tendría que hacer con sus propias manos, un paso a la vez. Mi parte había terminado. La era de las consecuencias acababa de empezar. Yo por mi parte no miraría atrás. Mi futuro, al igual que el de ella, comenzaba esta noche. Un futuro lejos del drama, lejos de las exigencias y las decepciones.
Un futuro donde mi paz mental sería mi única y verdadera fortuna. La justicia que había diseñado no me trajo alegría, pero sí una profunda sensación de cierre. Como el consultor que siempre fui, había analizado el problema, diseñado una solución y ejecutado el plan. El resultado ya no estaba en mis manos. Había reequilibrado la balanza. Ahora le correspondía a ella encontrar su propio equilibrio. Tocar fondo para Lucia no fue una metáfora poética, sino una serie de humillaciones concretas y desgarradoras. La luna de miel en las Maldivas, por supuesto, fue cancelada. En su lugar, la primera semana de su matrimonio la pasaron empaquetando sus vidas en cajas de cartón. Marco, fiel a su palabra, fue firme. Le explicó que, con su salario de arquitecto y sin mi subsidio, era imposible mantener el alquiler del ático. Tuvieron que buscar un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media, un lugar funcional y sin encanto, a un universo de distancia del lujo al que ella estaba acostumbrada. El sonido de la cinta de embalaje sellando las cajas fue la banda sonora del final de su antigua vida. La nueva realidad fue un asalto a su identidad. El vestidor del tamaño de una habitación, lleno de ropa y accesorios de diseñador, tuvo que ser desmantelado. Marco le sugirió, con una lógica implacable, que vendiera la mayor parte. Necesitamos el dinero para el depósito del nuevo alquiler y para vivir mientras encuentras un trabajo, le dijo. Supe después, a través de los informes de mis abogados que supervisaban el proceso, que ella pasó días fotografiando sus preciadas posesiones, publicándolas en sitios de segunda mano. Cada bolso vendido, cada par de zapatos empaquetado para un comprador anónimo, era un pedazo de su armadura social que se desprendía, dejándola más expuesta y vulnerable de lo que jamás había estado. Su primera visita al supermercado como una persona con un presupuesto limitado fue, al parecer, una experiencia traumática. Acostumbrada a llenar el carro sin mirar los precios, ahora tenía que comparar marcas, calcular costes por gramo y devolver a la estantería los caprichos que antes consideraba necesidades básicas. El mundo, que siempre se había amoldado a sus deseos, ahora le presentaba una resistencia fría y matemática a cada paso. La libertad ilimitada que le daba mi dinero se había transformado en la prisión de las decisiones cotidianas. La tiranía de tener que elegir entre el salmón o el pollo, entre el café de marca o el genérico. Su relación con Marco también entró en un territorio desconocido. La transformación psicológica, por tanto, no fue una elección consciente, sino una consecuencia de la erosión. La dureza de su rutina diaria comenzó a derribar sus defensas, una por una. Comenzó a observar a sus compañeros de trabajo, gente que inicialmente había catalogado como simple y aburrida. Vio a una madre soltera haciendo malabares para criar a sus hijos, a un joven estudiando por las noches para mejorar su futuro, a un hombre mayor que encontraba una silenciosa dignidad en hacer su trabajo bien. Eran vidas construidas sobre el esfuerzo y la resiliencia, no sobre la herencia o la apariencia. Eran auténticas de una forma que la suya nunca lo había sido. Las sesiones de terapia obligatorias, que al principio eran un campo de batalla, comenzaron a cambiar. Su hostilidad inicial, su retahíla de culpas hacia mí y hacia Marco, fue dando paso a un silencio hosco. El terapeuta pacientemente no la confrontaba, sino que la guiaba con preguntas. ¿Y qué hiciste tú, Lucia, con las oportunidades que tuviste? ¿Qué significa el respeto para ti? ¿Qué tipo de persona quieres ser más allá del dinero? Estas preguntas, como gotas de agua sobre una piedra, comenzaron a crear fisuras en la narrativa de víctima que tan cuidadosamente había construido para protegerse de su propia vergüenza. Lentamente, casi sin darse cuenta, su discurso en terapia cambió. Empezó a hablar menos de las injusticias que había sufrido y más de las dificultades de su día a día. Un jefe difícil, un proyecto complicado, la ansiedad de no llegar a fin de mes.
Estaba empezando a conectar con la realidad, a habitar su propia vida en lugar de quejarse de la que había perdido. El terapeuta la ayudó a ver que estos problemas, aunque dolorosos, eran problemas reales, problemas que la gente afrontaba y superaba cada día. Estaba por primera vez saliendo de su burbuja de privilegio y entrando en la experiencia humana compartida. El momento de claridad no llegó con un trueno ni un relámpago, sino en la quietud de una tarde de viernes. Acababa de recibir su segundo sueldo, una transferencia bancaria que apareció en la pantalla de su móvil. La cifra era modesta, casi insultante en comparación con lo que antes gastaba en una cena. Se quedó mirando ese número, el fruto de un mes de trabajo monótono, de tragarse el orgullo, de levantarse cada día aunque no quisiera. Y en lugar de sentir rabia, sintió algo completamente nuevo y extraño, una punzada de orgullo. Ese dinero, por poco que fuera, era suyo. Se lo había ganado. Nadie se lo había regalado. En ese instante, debajo de la luz fluorescente de su cubículo, entendió que mi plan no había sido diseñado para quitarle su fortuna, sino para obligarla a construir la suya propia, no en términos de dinero, sino de autoestima. Comprendió que el vacío que siempre había sentido, ese agujero que intentaba llenar con ropa cara y la aprobación de extraños, no podía llenarse desde fuera. Tenía que llenarse desde dentro, con la satisfacción del deber cumplido, con la dignidad del esfuerzo. Las consecuencias que estaba sufriendo no eran una venganza, eran la receta, la dura medicina que necesitaba para curar una enfermedad que ni siquiera sabía que tenía. Lloró en silencio, en su escritorio, no con lágrimas de autocompasión, sino con las lágrimas catárticas del reconocimiento. Lloró por la niña que había sido, por la mujer vacía en la que se había convertido y por la persona que quizás aún tenía la oportunidad de ser. En ese momento la ira hacia mí se disolvió, reemplazada por una comprensión abrumadora y dolorosa de mis motivos. No me había abandonado. Me había empujado al vacío para forzarme a descubrir que tenía alas. Fue la primera vez que sintió una pizca de gratitud por la lección más dura de su vida. A partir de ese punto, el crecimiento genuino comenzó. El informe del terapeuta de la semana siguiente lo describió como un cambio de paradigma. Lucía llegó a la sesión y por primera vez habló de sus propios errores. Admitió su egoísmo, su crueldad, su ceguera voluntaria. Asumió la responsabilidad total por el incendio de nuestra relación. Ya no se trataba de cumplir las cláusulas para conseguir el dinero. Se trataba de cumplir las cláusulas para convertirse en alguien digno de respeto, principalmente del suyo propio. Su motivación había cambiado de la codicia a la integridad. Su actitud en el trabajo se transformó. Dejó de ser la empleada resentida y se convirtió en una trabajadora curiosa y dedicada. Empezó a hacer preguntas, a ofrecerse para nuevas tareas, a buscar formas de mejorar los procesos. Descubrió que tenía una mente organizada y una habilidad para resolver problemas que nunca había sabido que poseía. Sus compañeros, que antes la veían con recelo, comenzaron a respetarla. Su jefe, notando el cambio, empezó a darle más responsabilidades. Estaba construyendo ladrillo a ladrillo una identidad profesional basada en la competencia y no en el apellido. Su relación con Marco también sanó y se profundizó. Al dejar de culparlo, pudo verlo por lo que realmente era. Un hombre que la había amado lo suficiente como para arriesgarse a perderla con tal de salvarla. Empezaron a hablar de verdad, a compartir sus miedos y sus esperanzas. Se convirtieron en un equipo, luchando juntos contra las dificultades, celebrando pequeñas victorias como poder ahorrar para unas vacaciones modestas. Su matrimonio, que había comenzado como una transacción social, se estaba convirtiendo en una verdadera unión de almas, forjada en la adversidad. Aprendió el valor de la humildad de la forma más directa.
Aprendió a pedir ayuda, a admitir cuando no sabía algo, a aceptar las críticas como una oportunidad para crecer. La antigua Lucia, que vivía para la validación externa, fue desapareciendo lentamente, reemplazada por una mujer que encontraba su valor en su propia resiliencia y en su capacidad para superar los obstáculos. La vida de lujo que antes anhelaba ahora le parecía lejana y superficial, un sueño febril de otra persona. No la extrañaba, porque por primera vez en su vida se sentía real. Su crecimiento no la convirtió en una santa. Seguía teniendo días de frustración, momentos en los que la dureza de su vida la abrumaba. Pero la diferencia fundamental era que ahora poseía las herramientas para manejar esos sentimientos. Ya no recurría a la culpa ni a la ira, sino a la fuerza interior que estaba cultivando. El sufrimiento, que antes era su enemigo, se había convertido en su más grande maestro, despojándola de todas sus ilusiones y forzándola a encontrar un núcleo de acero que no sabía que tenía. El aislamiento social que tanto la había aterrorizado se convirtió en un espacio para el autodescubrimiento. En lugar de ir de fiesta en fiesta, pasaba sus noches leyendo, cocinando con Marco o simplemente disfrutando del silencio. Estaba aprendiendo a estar sola consigo misma, a encontrar paz en la simplicidad. La necesidad constante de ser vista y admirada se desvaneció, porque estaba, paso a paso, aprendiendo a verse y a admirarse a sí misma. La validación que buscaba ya no estaba en los ojos de los demás, sino en el espejo. No buscaba recuperar la vida que había perdido. Sabía que esa puerta estaba cerrada para siempre y una parte de ella se sentía profundamente agradecida por ello. Su nueva ambición no era tener un yate o un armario de diseñador. Era ser una persona fiable, una buena compañera, una profesional competente. Ser alguien que aportara valor al mundo, en lugar de simplemente extraerlo. Era una ambición modesta para los estándares de su antiguo mundo, pero para la nueva Lucia era la cumbre más alta que podía imaginar. En uno de los últimos informes que recibí, el terapeuta compartió un detalle. Lucia había comenzado a ser voluntaria en un comedor social un sábado al mes. Quería, en sus propias palabras, devolver algo y entender realidades más duras que la suya. Aquel pequeño acto, tan alejado de su antiguo egoísmo, fue para mí la prueba definitiva de que su transformación era real y profunda. La mujer que se avergonzaba de mí por mi sencillez, ahora buscaba activamente la conexión con la humanidad en su forma más básica. Se estaba redimiendo, no ante mí, sino ante sí misma. Estaba reconstruyendo su carácter desde los cimientos, reemplazando la arena de la arrogancia con la roca sólida de la integridad. El camino que le había forzado a tomar había sido brutal, pero la había conducido a un destino de autoconocimiento que nunca habría alcanzado de otra manera. Estaba pagando su deuda, no solo la financiera, sino la moral, y en el proceso se estaba liberando. Mientras yo vivía mi vida tranquila junto al mar, recibía estas noticias como un jardinero que observa desde la distancia cómo una planta que creía muerta comienza a brotar de nuevo. No sentía la necesidad de intervenir, de acercarme. Su proceso de redención tenía que ser suyo, sin la sombra de mi presencia. El perdón era un puente que quizás algún día construiríamos, pero por ahora bastaba con saber que ella estaba construyendo su propia orilla, una base sólida sobre la cual podría finalmente mantenerse en pie por sí misma. Su redención fue también, en cierto modo, la mía. Me absolvió de mis propios fracasos como padre, de la culpa de haberla malcriado con una generosidad ciega. Al forzarla a enfrentar la oscuridad, le había dado la oportunidad de encontrar su propia luz. Y esa luz, aunque todavía tenue, era la esperanza que me permitía dormir en paz por las noches. La muchacha egoísta que me había repudiado en su boda estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una mujer. Una mujer que quizás, algún día, podría volver a llamar mi hija,
Han pasado 3 años desde aquella noche. El tiempo, ese gran sanador, ha suavizado los bordes afilados del recuerdo, transformando el dolor agudo en una cicatriz que cuenta una historia. Mi vida ahora transcurre a un ritmo dictado por las mareas y el viento. Me mudé a una pequeña ciudad costera donde compré un velero no mucho más grande que mis aspiraciones actuales. Navegar en paz, pescar al amanecer y leer bajo el sol de la tarde. Encontré un santuario en la simplicidad, un lujo que ninguna fortuna puede comprar. Mi legado, llegué a comprender, no estaba en los edificios de oficinas que financié, sino en la serenidad que finalmente había construido para mí mismo, lejos del ruido y la furia del mundo que dejé atrás. La vida de Lucia, por su parte, encontró un equilibrio que nunca habría creído posible para ella. Cumplió cada una de las cláusulas del fideicomiso con una determinación que me sorprendió. Trabajó en la empresa de logística durante casi 3 años. No solo los 2 requeridos, y ascendió de asistente a supervisora de operaciones gracias a su propia inteligencia y esfuerzo. Junto a Marco, ahorraron diligentemente y compraron una pequeña casa en un barrio tranquilo. Una casa que llenaron no con objetos de diseño, sino con el calor de una relación forjada en la adversidad. Encontró una estabilidad humilde pero profunda, una dignidad que emanaba. Al final, mi legado no es el dinero que pasará a la siguiente generación, sino la lección que fue grabada a fuego en la nuestra. Es la prueba de que incluso de las cenizas de la traición y la decepción pueden nacer la resiliencia y la redención. Nuestra historia no terminó con la restauración de una familia rota, sino con el surgimiento de 2 individuos más fuertes y más sabios, cada uno en paz con su propio camino. El orden finalmente fue restablecido, no a través del perdón fácil, sino a través del arduo trabajo de la consecuencia y la responsabilidad. Mi historia, por tanto, no es una tragedia. Es un testimonio del poder transformador de la verdad. Es la historia del renacimiento de un padre que aprendió que a veces hay que soltar para no ahogarse, y la de una hija que tuvo que perderlo todo para finalmente encontrar el camino de vuelta a sí misma. Y esa, creo, es una verdad por la que vale la pena luchar. Una lección que merecía ser enseñada, sin importar el coste. Si te ha gustado esta historia, apóyanos con un like, suscríbete al canal y deja tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro que aparece en la pantalla. Gracias por acompañarnos.